Buenos días, muchachos. Vamos a retomar nuestra clase de historia. Hagamos una retroalimentación, un repaso de lo que vimos en nuestro primer periodo. En el primer periodo vimos un- unos procesos históricos o vimos la primera parte de la historia de Colombia, que es la prehistoria. Pero no vimos solo puntualmente lo que tiene que ver con Colombia, sino el proceso de prehistoria del continente americano. ¿Cómo fueron esas principales teorías de poblamiento americano? ¿De dónde se cree que llegaron ellos? ¿Cómo se sustentan esas teorías? ¿Cómo vivían esos primeros pobladores? Para hacer un reconocimiento que cuando llegan los españoles a nuestro territorio no estaba solo, sino estaba poblado por esas personas que llegaron de diferentes partes del mundo según las teorías. Entonces, esta segunda parte de la historia es la conquista o es una secuencia de esto. Entonces, siglo XV y XVI en el continente europeo, que se cree que es el viejo continente, se llama como viejo continente porque se cree que fue el continente que se desarrolló primero que los demás continentes, mayor, eh, ese mayor desarrollo les permitió tener adelantos científicos, adelantos técnicos, y en esos adelantos eh, comenzó la construcción de barcos. Los cuerpos hídricos o las fuentes de agua fueron los primeros, esas fueron las primeras vías de transporte que existieron a nivel del mundo. Entonces, las primeras embarcaciones solo les permitían a estos europeos viajar por mares y ríos, y con la creación de carabelas les permitió viajar por los océanos. Otro descubrimiento, otra cosa que inventaron ellos fue la brújula, un instrumento de orientación que les permitía identificar los puntos cardinales, recordemos norte, sur, oriente y occidente, y la brújula no les permitía perderse. Es así que esos primeros conquistadores, viajeros, navegantes comenzaron a explorar diferentes partes del mundo. Históricamente se ha referenciado que los primeros lugares, o parte de los primeros lugares de estos europeos al comenzar a explorar llegaron al Medio Oriente, perdón, al Oriente, o sea, llegaron por el lado de China, por el lado de la India, y se dieron cuenta que estas tierras se podía explorar, se podía adquirir muchos recursos naturales para llevar al territorio europeo. Existieron varias potencias europeas conquistadoras. Una de ellas fue España. Y en España vivía un navegante de la época que había leído muchos documentos geográficos y creía que la Tierra era redonda. En ese momento algunas personas afirmaban que la Tierra no era redonda, sino que tenía otra forma, y estamos hablando de Cristóbal Colón, este navegante que se había documentado con muchos textos geográficos, que consideraba que la Tierra era redonda. Él quería viajar, pero en un primer momento él no quería viajar a América, sino él pensaba, él quería ir a la India. Otras personas habían ido a la India y él quería ir. En ese momento estaba el matrimonio de la reina Isabel II y Fernando II también, perdón, Isabel I y Fernando II. Este matrimonio, eh, Cristóbal Colón habla con ellos y les plantea, les dice, quiero ir a explorar ese territorio, financien el viaje, paguen el viaje y yo les voy a traer de lo que encuentre allá, los recursos naturales o las cosas que pueda traer para devolverles su financiación o lo que invirtieron en el viaje. Es así que Cristóbal Colón sale de España supuestamente, él iba hacia el oriente, pero al comenzar a navegar, el barco tuvo un rumbo, fue hacia el occidente.
Cristóbal Colón llega a América sin darse cuenta que llega a América. El primer viaje, porque fueron 4 viajes que hizo Cristóbal Colón a América, fue el 12 de octubre de 1492. Llega a las islas de las Antillas. A ver, entonces, esta era el modelo de carabelas que, que crearon los europeos, que construyeron los europeos en este momento. Nos damos cuenta de su estructura, todo esto era el que les permitía viajar por los océanos, no solo mares y ríos, sino océanos. Cristóbal Colón hace los 4 viajes. Su primer viaje de España, este país que forma parte del continente europeo, sale en su primer viaje, ¿cierto? Este es el primer viaje de él. A ver, sale de aquí, atraviesa el océano y llega a las Antillas, que en ese momento le colocó San Salvador. Más adelante, y si nos damos cuenta, fue en 1492, 12 de octubre de 1492, cuando él hace ese viaje desde España, atravesando todo el océano. Hasta aquí su recorrido, llega a las Antillas, es una islas pequeñitas, y le coloca San Salvador. Todos los nombres de los países o de los continentes tienen un significado. Aquí vemos el segundo viaje de Colón, también sale de España, se dan cuenta, este fue en 1493, segundo viaje de Cristóbal Colón, y también llega a parte de América. El tercer viaje de Colón fue en 1502, perdón, el tercer viaje de Colón fue en 1498, también sale de España y llega a nuestro territorio, y el cuarto viaje de Colón fue en 1592. Entonces, documentemos. Primer viaje de Colón, 1492. Segundo viaje de Colón, 1493. Tercer viaje de Colón, 1498. Y cuarto viaje de Colón, 1502. Pero, ¿por qué él llamaba indios a esos pobladores que encontró en nuestro territorio? Porque él pensaba que había llegado a las Indias, a la India. Dijo, no, yo llegué a las Indias, y entonces por eso esos pobladores que encontró aquí en nuestro territorio, en el continente americano, son indios, porque se creía que habían llegado a los indios. O sea que nuestros primeros pobladores no son indios, porque ellos no venían de la India, no estaban en la India, sino a ellos hay que llamarlos indígenas. Bueno, entonces, como vemos aquí, Cristóbal Colón sale en sus 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Cómo se llaman? La Pinta, la Niña y la Santa María. Él venía en una de esas embarcaciones hacia nuestro continente. Ahora bien, Cristóbal Colón muere sin tener conocimiento, sin saber que sus 4 viajes no había ido a la India, sino había estado en nuestro continente americano. El continente americano se llama de esta manera porque en ese momento, en ese contexto histórico, había un cartógrafo de la persona que se dedica a graficar o a dibujar los espacios terrestres o a hacer mapas. Este cartógrafo, Américo Vespucio, estaba en este contexto histórico, también participó de los viajes, de ahí que se llame nuestro continente América en honor a Américo Vespucio. Entonces, cuando los europeos se dan cuenta que en el territorio americano habían tantos recursos naturales, ¿cierto?
esas tierras americanas supuestamente estaban, no eran de nadie, pero si nos acordamos o vamos al primer periodo, nos damos cuenta que sí existían unos primeros pobladores. Esos primeros pobladores eran esas personas que llegaron de otros lugares del mundo, de África, de Asia, de Australia, y comenzaron a poblar. Ellos ya tenían una organización social, ellos tenían su economía, tenían una organización política, ya habían construido sus malocas o sus chozas o sus viviendas y ya estaban establecidos, sino que eran diferentes a ellos. Muchos historiadores documentaron, muchos historiadores europeos, que nuestros primeros pobladores eran bárbaros, que eran politeístas, que adoraban muchos dioses, pero es su cultura, era su cultura y cultura que no respetaron. Entonces, los españoles no fueron los únicos que conquistaron América. Eh, También existieron otras grandes potencias como Inglaterra, Portugal, Francia, entre estos, que también estaban colonizando. Entonces, cuando los reyes católicos, o sea, los reyes españoles, Isabel y Fernando, Isabel I y Fernando II, se dan cuenta o les cuentan los viajeros que están en esas tierras para explorar, esas tierras que tienen mucho oro, muchos recursos naturales, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos dijeron, tenemos que colonizar estas tierras, apoderarnos de esas tierras y de sus riquezas, y hicieron tres cosas en nuestro territorio. Uno, se apropiaron de las tierras. Ellos llegan, colonizan, comienzan a colocarle nombre a estas tierras, comienzan a urbanizar, o sea, a hacer construcciones, que es algo que vamos a ver más adelante, cómo son esas construcciones. La mayoría de construcciones de nuestro territorio colombiano o las casas coloniales están enfocadas hacia los diseños europeos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se apoderan de las tierras, someten a la población, algunos, algunas culturas, algunos grupos poblacionales que estaban en ese momento, algunos no se dejaron someter, otros sí fue fácilmente. Recuerden que nuestros primeros pobladores así tenían armamento en piedra, en hierro, eran estas cosas que habían fabricado, y los españoles o los otros conquistadores europeos traían pólvora y traían otras armas con las que pudieron someter a nuestra población. Aquí en el dibujo vemos cómo someten a nuestra población. Eh, entonces, retomemos. Entonces, ¿qué hacen en estas colonizaciones? Invaden nuestro territorio, ¿cierto? Lo invaden, se apoderan de las tierras y someten a nuestras primeras poblaciones. Vamos a ver más adelante que el oro y todas las riquezas naturales, todo lo que ellos pensaban que se podía utilizar, era sacado en barco de nuestro territorio y llevado a España o a otros lugares de Europa. Entonces retomemos, muchachos. Eh, Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos hoy. Listo. Entonces, nuestro tema para nuestro segundo periodo, la conquista. Recordemos que no solo fue España, en nuestro caso hablamos español, tenemos algunas de estas costumbres porque fuimos colonizados por Europa. El desarrollo de las carabelas, barcos más tecnificados, digámoslo de esta manera. Estos barcos ayudaron a que esos colonizadores no solo pudieran explorar o navegar por mares y ríos, sino también por océanos. La construcción de la brújula también ayuda a que ellos conozcan o evidencien los puntos cardinales y no se pierdan en el océano. Uno de los primeros navegantes fue Cristóbal Colón,
quien pensaba que la Tierra era redonda, tenía algunos conocimientos en geografía, como vemos aquí. Aquí lo muestran con el mapa mundi, con algunos libros de pronto de geografía. Realiza 4 viajes a América sin saber que había llegado a América, porque él pensaba que iba hacia las Indias. El rumbo que coge el barco cuando él sale en 1492. Entonces, cuando él sale en 1492, él piensa que va hacia Oriente, o sea, donde está en este momento China y la India, pero él llegó fue a nuestro continente europeo. Fueron 4 viajes de Cristóbal Colón, uno en 1492, segundo en 1493, tercero en 1502 y cuarto en, perdón, primero 1492, segundo 1493, tercero 1498 y cuarto en 1502. Él pensaba que había llegado a las Indias, por eso cuando los indios, pero no son indios, nuestras primeras poblaciones, nuestros grupos originarios, ellos no son indios, es una forma despectiva cuando les hablamos o decimos que son indios porque son indígenas, nuestros primeros grupos poblacionales. Esos fueron los viajes de Colón. Llega en 3 carabelas. Ahí vemos en los dibujos los diseños de estas carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y los europeos, recordemos que fueron varias potencias europeas o varios países europeos que tenían mucho poder en ese momento: Francia, Inglaterra, Portugal, España, y se apoderan de nuestro territorio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Invaden nuestro territorio, se apoderan de las riquezas naturales existentes en ese momento y someten a la población. Entonces, aquí vemos apropiación de tierras. Entonces se apoderan, comienzan a colonizarlas, a colocarle nombres, a urbanizarlas, a someter a la población, que ya sabemos qué población es, o sea, los grupos poblacionales que se cree que, según las teorías de poblamiento americano, se cree que llegan de otros lugares. Entonces, muchachos, hasta aquí ha sido nuestra sesión de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan quedado claros los principales puntos. Me gustaría mucho que tomen apuntes en sus cuadernos. Voy a programar una reunión por Skype o por Zoom. Yo les aviso con tiempo para que aclaremos dudas. Voy a dejarles en plataforma en línea un trabajo de retroalimentación, un trabajo que lo pueden hacer viendo el video. No voy a preguntarles nada de lo que no les expliqué aquí en el video. Entonces, para que estén pendientes de la plataforma, muchachos, de los trabajos. Voy a por algunas peticiones y por algunas cosas voy a subir todo en plataforma en línea para que ustedes ingresen, para que estén descargando. Van a ser trabajos que van a tener varia distancia de tiempo para que ustedes los puedan hacer. Entonces, muchachos, un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la siguiente sesión.